Hola trader, mucho gusto. Aquí Rafael Acosta, fundador y analista de Alpha Trading Capital. Y en este video haremos un video resumen semanal de los principales activos financieros. Comenzaremos desde Forex, por criptos, por el Bitcoin, por metales, índices que son bolsas y por último acciones. Vamos a hacer un repaso de lo que está sucediendo con los mercados y mirar las posibles oportunidades que se irán presentando en el mercado. En primer lugar, vamos a empezar por el tema de Forex. Vamos a empezar en primer lugar por la libra contra el yen japonés. Bueno, ya hablando aquí técnicamente, lo que nos encontramos con la libra yen, partiendo desde gráficos diarios, es que el precio se encontró con una resistencia bastante importante sobre la zona de los 56.00. Acá vemos que esta resistencia se formó con este pico y aquí vemos un primer ataque a esta zona de resistencia. Como es el primer ataque, se generó casi que este rebote. Casi siempre que el precio ataca por primera vez una resistencia, suele rebotar. En este punto, que es lo que estamos viendo desde gráficos diarios, que el precio nos había dejado una divergencia bajista que avisó de este posible rebote, ¿cierto? Que vemos acá, desde altos más altos y aquí altos más bajos. E inclusive en gráficos horarios, por aquí llegó a formar un hombro cabeza hombro bajista, ¿cierto? ¿Qué es lo posible que vayamos a ver en la libra ya en los últimos días o para las próximas semanas? Veo muy posible que esto de pronto quiera hacer una escalada hacia la zona de los 53.400 y de esta manera formar una posible figura bajista tipo hombro, cabeza, hombro, que podría ser esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esperar una posible llegada de la libra yen hasta este número, 153.400. Si miramos o bajamos aquí a corto plazo, pues vemos que acá está como reaccionando con bastante fuerza en las últimas horas. Vamos a ver si termina llegando a este nivel. No es que esté diciendo va a llegar a este nivel, es probable. Entonces, una vez llega a este nivel, vamos a analizar el precio. Y si llega a ese nivel y forma patrones bajistas, se podría aprovechar. Pero a final de cuentas, si esto llegase a este nivel y rebotase a la baja, estaría formando un hombro cabeza, hombro bajista gigantesco y así regalarnos de pronto una corrección profunda de este último rally alcista que hizo el precio. Entonces, si tenemos el Fibonacci de aquí abajo, desde el inicio del rally hasta el fin del rally, pues esto podría corregir en torno posiblemente hacia un 60%. Entonces, es muy importante conocer cuál va a ser la dirección del mercado a mediano y largo plazo. No quiere decir que se tenga que abrir una operación en venta gigantesca hasta acá, no, se puede ir escalando las posiciones a medida que vayan apareciendo patrones gráficos bajistas. Entonces, como les digo, ¿cuál sería el escenario ideal? Que el precio visitara la zona de los 143 y que desde ese punto comenzara un rebote a la baja y perdiera la zona de los 149, que nos regalaría una activación bajista de la libra yen. Una activación bajista que podría extenderse hacia la zona, sí, aproximadamente hacia la zona del 61,8 de Fibonacci del último impulso alcista en la libra contra el yen japonés. Todo esto apareciendo sobre una resistencia muy importante en gráficos diarios. ¿Ok? Vamos a pasar aquí a la libra dólar. En la libra dólar nos encontramos algo muy similar. Nos encontramos también con que visita una resistencia bastante importante, marcada desde gráficos diarios. Inclusive si miramos acá, cuando el precio llegó a esta resistencia, llegó a formar un doble techo que se terminó cumpliendo muy bien. Acá vemos también que se formó ya un doble techo, pero no alcanzó a tocar la resistencia. Eso es lo que de pronto le hace disminuir un poquito de probabilidades, porque realmente no tocó la resistencia de los 1,43. Entonces, en ese punto vemos que forma un doble techo, ¿cierto? Y en el segundo pico del doble techo tenemos formado un hombro cabeza hombro bajista. Tenemos dos patrones bajistas. Lo que es el hombro cabeza hombro ya se encuentra activado y con una proyección pendiente a la zona de los 1.33.300, 1.33.280. Y estamos esperando si realmente el precio vuelve y pierde la zona y consolida una ruptura por debajo de este nivel para hablar de una verdadera activación del doble techo y esperar una proyección bajista hacia la zona de los 1.31,150 por la proyección del doble techo. Entonces es un escenario relativamente similar al de la libra yen, entonces eso nos hace pensar de que posiblemente sí se estén buscando, digamos así, movimientos bajistas en la libra, ¿ok? Entonces, muy atentos la libra esterlina con movimientos bajistas. Vamos a pasar aquí a mirar lo que es el euro dólar. Vamos a mirar esto desde gráficos diarios. Bueno, lo que tenemos aquí en el euro dólar en gráficos diarios es lo que podemos llamar una bandera, un banderín, que es cuando vemos un impulso alcista
y este impulso alcista forma un triángulo asimétrico. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el precio está formando bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos. De esta manera nos permitió trazar un triángulo asimétrico. Si esto llegase en algún momento, supongamos que rebotara acá y rompiera esta línea de tendencia al alza, estaría activando un patrón gráfico alcista de continuidad de tendencia, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo primero, que es que acá tenemos también una posibilidad de que esto termine formando una especie de doble techo. Es posible también que termine siendo un doble techo, siempre y cuando pierda la baja el 1,1700. Ahí tendríamos verdaderamente activado un doble techo y con ello pues esperar más movimientos bajistas del euro. Pero de momento se me hace más probable que de pronto quiera ir a rebotar. ¿Qué veo yo en el corto plazo? En gráficos horarios. Veo que sobre la zona o sobre la línea de tendencia que conforma el triángulo se está formando una especie de cuña, que es un movimiento de cambio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si esto llegase a romper esta línea verde alcista, estaría activando un movimiento o un patrón gráfico alcista. Y básicamente este podría ser una proyección que podríamos esperar del euro dólar. Entonces, muy atentos. Si pierde el 1,17, estaría activando un doble techo. Si eventualmente visita esta línea y la rompe, estaría activando un movimiento alcista, ¿cierto? De momento, más en el corto plazo, vemos una cuña sobre la línea de tendencia que conforma el triángulo, ¿cierto? Si ya rompe esta línea, invalida el triángulo, pero no quiere decir que vaya a bajar. Realmente confirmamos un movimiento bajista cuando pierda la baja a la zona de los 1,1700, ¿ok? Vamos a continuar entonces con el dólar, con el euro contra el dólar australiano. Bueno, por aquí vemos esta estructura que la habíamos comentado anteriormente, que acá veamos 5 ondas completadas a la baja y luego esas 5 ondas completadas a la baja vemos un doble suelo. También vemos un doble suelo interno. ¿Qué es lo que se planteó en esta operación? Trazar un Fibonacci desde el inicio de toda esa tendencia, de aquí arriba hasta acá abajo, y esperar un movimiento al 50% de Fibonacci, que es donde concluía la proyección del doble suelo. Y efectivamente así terminó sucediendo. Nosotros teníamos operaciones aquí en el centro de análisis, movimos operaciones a break-even y con este movimiento que hubo aquí a la baja, volviendo al punto de entrada, se nos cerró la operación, porque debido a que ya la habíamos movido a break-even a punto de entrada, el stop loss. Entonces en el centro de análisis analizamos bien esto, pero así es el trading, a veces no todas se ganan. En esta ocasión no se perdió, sino que se dejó de ganar, ¿cierto? Pero de todas formas uno queda contento por el simple hecho de saber que se analizó muy bien en el mercado en ese momento, ¿ok? Estos son digámoslo así, que lo más interesante que veo de Forex en este momento, las cosas que ya acabo de comentar. Vamos a pasar aquí a mirar lo que es el Bitcoin. Bueno, muchachos, lo primero que hay que mirar por acá, para mí y es importantísimo, es analizar el Bitcoin aquí desde gráficos semanales, esta resistencia que tenemos acá. Esta resistencia comprendida entre 31,000 y 30,000 dólares está sirviendo muy bien de soporte en gráficos semanales. Miren que el precio no ha sido capaz de hacer un solo cierre. Miren que no ha sido capaz de hacer un solo cierre por debajo de 30,000 en gráficos semanales. Algo muy similar, algo muy similar a lo que sucedió en el Bitcoin cuando estuvo en la parte de los 60,000 dólares. Miren que el precio realmente nunca fue capaz de cerrar por encima de los 60,000, por sombras. Y eventualmente, ¿qué terminó sucediendo? Un movimiento bajista en los precios. Acá estamos viendo esto en este momento, que el precio no es capaz de cerrar por encima de los 30,000, 31,000, lo que nos puede poner a pensar de que de pronto está buscando una especie de rebote. Entonces, si fuéramos a buscar movimientos bajistas de más largo plazo, o sea, movimientos bajistas duraderos, sería esperar un cierre por debajo de los 31,000 desde velas de gráficos semanales. Si una vela de gráficos semanales cierra por debajo de este nivel, ahí sí confirmamos movimientos bajistas. De momento, lo que está sucediendo acá es inclusive está formando un engulfing bullish, un patrón de gráficos alcistas, más todas estas sombras. Entonces vamos a mirar eventualmente qué es lo que termina sucediendo en el Bitcoin. De momento, en el corto plazo, tampoco veo pues como patrones gráficos.
podríamos de pronto, pero no sería el mejor. No es que me guste mucho este patrón, cómo está formado, ¿cierto? Que podríamos estar viendo acá una especie de púa. Si de pronto rompe este último máximo que tenemos acá, podría haber de pronto una activación alcista en el Bitcoin. Interesante sería en el corto plazo, muy interesante, que por fin logre superar al alza la media móvil de 200 periodos. Si el Bitcoin llegase a romper al alza la media móvil de 200 periodos, ahí estaríamos hablando digámoslo así, de un posible movimiento alcista, porque desde que está consolidando no ha sido capaz de cerrar por encima de este nivel. Entonces, si rompe este nivelcito azul, podría hacer la activación de una púa. Y ya si rompe la media móvil de 200, se podrían ver movimientos alcistas en el Bitcoin mucho más duraderos, por decirlo así. Bueno, entonces vamos a pasar por aquí al oro. Vamos a analizar el oro, que para mí está en un punto bastante interesante. Vamos a mirar esto desde gráficos diarios. Bueno, muchachos, de pronto ustedes ven muchas líneas acá, pero se las voy a explicar. Acá vemos lo que podemos llamar como una posible onda número 1, onda expansiva 1. Esta onda expansiva corrigió exactamente al 61%, es decir, llegó al 61%, que para mí es el mejor nivel Fibonacci. Sobre ese nivel, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a comentar todo. Lo primero que vemos es que el movimiento correctivo lo hizo en forma de canal. Entonces, como el precio superó este canal al alza, nos generó una activación alcista producida por el canal que apunta básicamente a la zona de máximos históricos, ¿cierto? Entonces tenemos ondas de Elliott en gráficos diarios, tenemos un canal alcista activado, tenemos la posible formación de un hombro, cabeza, hombro invertido, mírenlo acá, hombro, cabeza, hombro invertido, y que no ha activado, y en el corto plazo, en gráficos horarios, puede ser de 4 horas, vemos que el precio está inclusive formando una posible tendencia de corto plazo. Tenemos acá una onda 1, una onda 2 correctiva que llegó también a un 61% y digamos así que está en pos de terminar de formar la tercera onda alcista. Internamente de esta onda, muchachos, tenemos aquí dos posibilidades. Una, que para mí es de pronto la más probable, pero no es adelantarse a los hechos. Vemos que está formando un posible doble suelo en este punto. Si el oro supera el máximo entre estos dos suelos comprendido en la zona de los 2825, habría una activación de este doble suelo y posiblemente, si rompe este nivel, termine cumpliendo la proyección de la onda 3. Por otro lado, estamos viendo una especie de hombro, cabeza, hombro bajista. Lo podemos ver. ¿Cuál es la cuestión? Que la verdad, pues yo no operaría este hombro, cabeza, hombro, porque el contexto de fondo es alcista, 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 ¿cierto? Viendo este hombro, cabeza, hombro. Entonces, si fuéramos, supongamos, a operar este movimiento bajista, sería esperar a que el precio pierda este soporte y pierda esta línea de tendencia. Pero ¿qué es lo que pasa? De la única manera que yo recomiendo hacer compras en el oro en este momento es si supera 1825 en la activación del doble suelo. Sería dejar órdenes pendientes ahí. No adelantarse a comprar, de pronto se podría hacer, pero lo que yo recomiendo es tampoco vender hasta que no pierda eso. Entonces, si pierde ese nivel, pues invalida el doble suelo y activaré un hombro, cabeza, hombro. Pero, como les digo, para mí es más probable que termine subiendo. Entonces, muy atentos al oro, muchachos, que puede estar subiendo. ¿Qué es la cuestión? Solo hay un solo fantasma, digámoslo así, en este análisis del oro. Acá vemos un posible, es más, ya se encuentra activado, un doble techo rechazando la zona de los 1960, estos dos picos. El precio cuando perdió este bajo de acá, activó ese doble techo. Si nosotros medimos el tamaño de ese doble techo y lo proyectamos en el punto de activación, eso nos dice que esto podría bajar al 78% de FIBO. Por ahí es donde yo digo el contexto, o sea, acá vemos tendencia alcista, corrección en forma de canal, activa un canal alcista, está haciendo ondas de Elliott alcistas, está formando un hombro cabeza hombro alcista. Entonces hay más contexto alcista que bajista y además pues este doble techo, pues si se estuviera operando como tal, estarían pérdidas en este momento, o sea, es decir, se estaría perdiendo esa posición en el oro si se estuviera en venta, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede primero. También sería muy interesante que en gráficos diarios vuelva a superar la media móvil de 200. Aquí vemos que cuando la tocó hubo un rechazo, entonces vamos a esperar.
ideal sería que active ese doble suelo que vimos en gráficos horarios. Y ya, si rompe esta línea de tendencia verde, estaríamos viendo la activación de un hombro cabeza hombro invertido y con ello pues apuntar inclusive a una proyección alcista que supera máximos históricos. Seguimos por acá. Bueno, muchachos, espero que no se aburran. Estos análisis, espero que aprendan bastantes de ellos. Aquí en la plata vemos algo muy similar, impulso alcista, que es onda 1, vemos aquí onda 2. Este movimiento que tenemos acá, podemos llamarlo como una consolidación, un patrón gráfico llamado rectángulo alcista, que es cuando el precio sube y se queda totalmente lateral. Aquí vemos que el precio nos forma una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. Tuvimos una operación aquí en La Plata que se perdió, ¿cierto? Pero pues si seguimos analizando bien, podemos notar de que el precio se frenó sobre esta zona, donde podía ser un hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces, vamos a ver si supera de pronto esta zona de resistencia, estaremos viendo una activación alcista de un patrón gráfico. Y ya si supera la zona de los 30.000 en La Plata, pues estaríamos viendo una activación de un rectángulo alcista de largo plazo. Seguimos por acá, uno muy interesante, que me parece que está muy interesante en este momento, es la bolsa de Japón. Vemos por acá un verdadero, pero un verdadero impulso alcista. Este impulso alcista hace una corrección en forma de bandera, ¿cierto? Esta bandera estuvo muy cerca, digámoslo así, de invalidarse totalmente, y cuando estuvo muy cerca de invalidarse totalmente, el precio termina formando un doble suelo de proporciones perfectas. Entonces, si vemos una ruptura por encima de 29.500 en la bolsa de Japón, estaremos viendo la activación de un doble suelo y ya si rompe la línea negra, la activación de un canal alcista hacia arriba. Entonces, muy atentos aquí a la bolsa de Japón. Esta se llama Nikkei 225, en CFS MetaTrader lo ubican porque tiene el número 225 y algo que haga referencia a Japón. ¿Ok? Seguimos por acá ya con el mercado de Estados Unidos, seguimos por acá con el S&P 500, está en subida libre, en plena tendencia alcista. Lo que podemos evidenciar en este momento, no hay mucho que comentar, ha subido tanto que en este momento podemos ver lo único, que ya inclusive está muy avanzado, es que el precio terminó formando por acá como una especie de púa alcista o suelo redondeado, que terminó activando, hizo un pullback perfecto y está en búsqueda de cumplir la proyección en vistas a la zona de los 4.465 en el S&P 500, pero de momento pues no veo como ni opciones ni de vender, ni tampoco de comprar en este punto. Está en un punto de la bolsa, así que está caro comprar y muy riesgoso vender. Entonces está en un punto como quien dice, mejor dejarla quieta por unos días a ver qué termina sucediendo. Si vamos aquí al Nasdaq 100, lo que podemos ubicar en este punto es lo siguiente. Bueno, esto ya ha subido demasiado, ya ha cumplido un montón de estructuras alcistas, ¿cierto? Ha subido demasiado. Lo que podemos notar es que esto posiblemente esté llegando a un punto muy álgido de la tendencia y sería sano buscar algún tipo de corrección para seguir buscando compras. Entonces, ¿qué es lo que yo veo por acá en este punto? El precio, vamos a mirarlo mejor acá en diario si les comento lo que estoy esperando. El precio, lo que puedo estar viendo acá es que hizo una corrección al 23% de este último impulso alcista, de este pequeño impulso alcista que vemos acá en gráficos diarios. Hizo una corrección al 23%, lo que podemos pensar de que es una pausa de mercado. Cuando es una pausa, el precio rebota al 23% y nada más expande un poquitico más del último máximo. Si el precio llegase a hacer eso y el RSI no supera este último máximo, podríamos estar viendo una posible divergencia bajista en el RSI. Sería posible, sería un escenario posible. Y si vemos una divergencia bajista desde gráficos diarios, pues ya nos estaría alertando el precio de que de pronto se viene una corrección. Vamos a esperar entonces una posible subida del Nasdaq. De momento, sobre este 23 tenemos dos opciones que veo yo. Que esté formando una especie de cuña, una especie de púa, ¿cierto? Muy bien formada, la vemos por acá, una especie de púa, que si la medimos puede estar formando la divergencia en gráficos diarios, es decir, si vemos la proyección de esta posible púa, ¿cierto? Y la proyectamos al alza en su ruptura, ahí estaría el movimiento necesario para estar formando la divergencia en gráficos diarios. Entonces, ¿qué vamos a esperar?
Sería posible que de pronto haya un rebote hacia este nivel y termine formando de pronto un hombro cabeza hombro invertido. Además, si fuera a ser púa, sería necesario que el precio haga una especie de rebote y luego sí rompa. Porque si esto se sigue derecho, o sea, si rompe ya mismo y se sigue derecho, invalida como tal la formación de la púa. Entonces, muy atentos al Nasdaq, que de pronto le queda otro impulso alcista, no muy grande, un poquito peligroso buscarlo, pero de pronto le queda. Y ya estando acá sobre esta zona de los 15.000, 15.200, ya ahí sí yo ya dejaría de buscar compras y alistaría de pronto los ojos para buscar de pronto una corrección que inclusive sería sana para la bolsa, ¿cierto? Seguimos por aquí en Tesla, una oportunidad muy interesante, demasiado interesante. Es esta de acá que vemos que el precio nos está formando un doble suelo, ¿cierto? Tenemos un doble suelo del último impulso alcista que comenzó desde el marzo del año 2020, un verdadero impulso alcista, corrección al 38, y aquí vemos que el precio forma un doble suelo con activación sobre la zona de los $780 por acción. Más internamente, bajando a gráficos horarios, el precio nos formó inclusive un segundo doble suelo que podemos marcar por acá. Acá tenemos el primer pico, el doble suelo y acá el segundo pico. Si el precio llegase a superar 695 al alza, activaría un doble suelo interno y con ello dando la oportunidad de volverse a incorporar en Tesla para una compra de largo plazo. El stop loss que yo tomaría, o que inclusive yo voy a tomar acá, es colocar un stop loss sobre debajo de 500, lo dejaría sobre $530 por acción y una proyección sobre la zona de los 1025, inclusive $1,030 por acción, ¿ok? Entonces, eso es una oportunidad que veo muy, de verdad, es muy interesante que veo en Tesla y eso es lo que yo voy a hacer. No estoy dando el consejo que lo hagan, estoy comentando lo que yo voy a hacer, ¿ok? Seguimos por acá con Electronic Arts. Es una posición que tenemos abierta en el grupo. Tenemos por acá la formación de un hombro, cabeza, hombro invertido sobre una zona de resistencia, digamos así, avisando de fuerza o de que el precio quiere romper esta zona de resistencia. Entonces aquí vemos este hombro, cabeza, hombro invertido. Estamos esperando que el precio pues vuelva y retome y rompa la zona de los $145 para, digamos así, dar una segunda reactivación de este hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces, vamos a esperar esta posición a ver cómo termina sucediendo. De momento, apunta a que va a romper máximos históricos. Stop loss debajo de la invalidación del patrón gráfico. Seguimos por acá con Johnson & Johnson. Vemos por acá que el precio, vemos una estructura alcista muy clara. Vemos una onda 1, un impulso alcista. Esta onda 1 corrige hacia una zona de un 50% de Fibonacci y sobre ese nivel nos termina formando un hombro, cabeza, hombro invertido, el cual ya se encuentra activado cuando superó esta zona al alza, esta zona de aquí al alza, cuando superó esta zona de aquí al alza, y generó una proyección pendiente a la zona de los $180. Entonces, estamos pendientes de que el precio cumpla la onda 3. Dentro de esa onda 3 hay un patrón gráfico activado, que es el hombro, cabeza, hombro. Activó, hizo el pullback, ¿cierto? Este pullback, digámoslo así, que lo finalizó formando un doble suelo y aquí estamos esperando. Cuando el precio cumpla la proyección de este doble suelo, tenemos posiciones abiertas. Estas posiciones que tenemos abiertas las vamos a mandar a break-even y esperar la proyección como tal del hombro, cabeza, hombro invertido sobre la zona de los $180 por acción. ¿Okay? Sigamos por acá con Amazon. Si lo miramos acá desde gráficos diarios, yo creo que esto lo he venido hablando desde hace 6 meses en YouTube, hablando de que Amazon tarde que temprano iba a romper la zona de los $3,500. Acá vemos un patrón gráfico perfecto, inclusive podemos catalogarlo como dos patrones gráficos, podemos catalogar esto como un rectángulo alcista, patrón gráfico que indica continuidad de tendencia cuando se rompe su máximo y también podemos catalogarlo como un doble suelo que también activó. Podemos decir de que este patrón gráfico activó cuando rompió la zona de los 3.500 y en este momento podemos estar pensando de que el precio está haciendo un pullback a la zona rota antiguamente. Esta zona de resistencia tiene varios ataques, por lo cual podemos pensar de que es una ruptura confiable, con una proyección hacia la zona de los $4,100 por acción en Amazon. Entonces, el que haya comprado es un claro mantener.
Y acá de pronto analizar si de pronto se culmina el pullback en este punto para buscar nuevamente, pues como les digo, ese objetivo en $4,100. Microsoft, bueno, Microsoft en este momento está que cumple 5 ondas expansivas sobre la zona de los $297, $300 por acción. También en gráficos horarios ha cumplido 5 ondas al alza. Ya le hemos sacado 3 operaciones a esta empresa muy buenas. Una por acá, otra por acá cuando hizo, y también cumplió 5 ondas internas o de corto plazo aquí marcadas en azul. La primera onda hizo un hombro, cabeza a hombro, compramos, culminó la onda 3 expansiva, cuando finalizó la onda 4 correctiva formó un doble suelo con hombro, cabeza, hombro invertido, buscando la quinta onda. Ya en este punto, pues Microsoft, yo no recomendaría ni comprar ni tampoco vender en este punto, porque puede que alcance y llegue a la onda 5 y baje, o como puede que ni siquiera alcance la onda 5 y termine bajando. De momento, pues cumple 5 ondas y no es como recomendable. Es mejor dejar las manos quietas en este momento en esta empresa. Analizar qué va sucediendo. De momento puede estar formando un hombro, cabeza, hombro de corto plazo. Vamos a ver de pronto en la sesión de mañana, abre a la baja y en gráficos de una hora, termine formando bien este hombro, cabeza, hombro con activación debajo de este nivel. Pero tendría que abrir mañana inmediatamente la baja, apenas abra el mercado. Seguimos por acá con Netflix. Bueno, Netflix en el largo plazo, está consolidando, ya consolidando bastante tiempo y está haciendo una consolidación muy similar a la de Amazon, que es un impulso alcista, y este impulso alcista lo que está formando es una especie de rectángulo alcista. Entonces, Netflix, si rompe el alza los $570, habría una activación de este rectángulo y una posible continuidad de tendencia, midiendo el tamaño del rectángulo y proyectándolo al alza. Seguimos por acá con las últimas dos, que es Apple. Apple formó un patrón gráfico de continuidad de tendencia precedido de un verdadero impulso alcista. Vemos acá un triángulo asimétrico, el cual activó al alza y que apunta hacia la zona de los $170 por acción. Invalidación sobre la zona de los 115. En este momento está en subida libre, está, digámoslo así, en camino de cumplir la proyección de ese triángulo, que avisa de continuidad en la tendencia. Y por último, seguimos por aquí con CRM, una de las empresas de Warren Buffett, que formó un patrón gráfico muy perfecto. Vemos un impulso alcista. Este impulso alcista hizo una corrección hacia el 50% de Fibonacci y lo hizo en forma de canal o bandera. Este canal o bandera terminó activando al alza, ¿cierto? Y tiene una proyección pendiente a la zona de los $282, que es comprendida en la zona de máximos históricos. Muchachos, espero que hayan aprendido mucho esto. Acá les estoy dando información muy valiosa. Espero que la aprovechen y, pues, y que aprendan bastante y que de pronto le puedan sacar jugo a alguno de estos movimientos comentados acá. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.